En este relato, te contaré cómo una relación con un vecino del edificio transformó mi vida de manera inesperada. Lo que comenzó como una simple amistad se convirtió en una atracción peligrosa que puso en riesgo mi matrimonio y mi paz interior. Acompáñame mientras exploro las decisiones que tomé, las consecuencias que enfrenté y cómo esta experiencia cambió mi vida para siempre. Hola a todos. Antes de comenzar con esta historia llena de emociones intensas y decisiones difíciles, quiero invitarte a suscribirte a mi canal y activar las notificaciones. Así te asegurarás de no perderte ninguna de las historias apasionantes que tengo preparadas para ti. Ahora, sin más preámbulos, vamos a empezar. Siempre había pensado que conocía a todos mis vecinos, al menos de vista. Mi edificio no era grande, y los rostros eran familiares, aunque rara vez intercambiábamos más que un saludo cortés en el pasillo o en el ascensor. Mi vida con Javier, mi esposo, era tranquila, casi rutinaria. Llevábamos 6 años casados, y aunque todo parecía estar en orden, en el fondo sabía que la chispa que alguna vez encendió nuestra relación se había desvanecido con el tiempo. Todo cambió el día que conocí a Rubén, el nuevo vecino que se mudó al apartamento justo al frente del nuestro. Fue un sábado por la mañana cuando lo vi por primera vez, luchando por subir una caja pesada por las escaleras. Sin pensarlo, me ofrecí a ayudar, y así comenzó nuestra relación. Rubén tenía una sonrisa fácil y una actitud relajada que contrastaba con la seriedad que a menudo marcaba mi vida. Era un hombre atractivo, de unos 40 años, con un aire de seguridad que lo hacía aún más interesante. A medida que lo ayudaba a mover sus cosas, nuestra conversación fue fluyendo naturalmente, y me sorprendió lo cómoda que me sentía en su compañía. A partir de ese día, comenzamos a cruzarnos con más frecuencia. Al principio, eran encuentros casuales, él regando las plantas en su balcón mientras yo tomaba un café en el mío, o coincidiendo en el ascensor camino al trabajo. Pero poco a poco, esos encuentros se volvieron más frecuentes y prolongados. Empezamos a compartir charlas en el pasillo, conversaciones que se hacían cada vez más personales, más íntimas. Javier no sospechaba nada. Estaba inmerso en su trabajo, en sus proyectos, y nuestras vidas transcurrían en paralelo, sin demasiados sobresaltos. Sin embargo, yo sentía que algo dentro de mí empezaba a cambiar. Rubén tenía una manera de mirarme, de hablarme, que hacía que me sintiera viva, deseada de una forma que no había experimentado en mucho tiempo. Y aunque al principio intenté negar esos sentimientos, pronto se hicieron imposibles de ignorar. Una tarde, Rubén me invitó a su apartamento. Me dijo que había preparado una cena y que le gustaría compartirla conmigo. Era una invitación inocente, o al menos eso me repetía a mí misma. Javier estaba de viaje por trabajo, y la idea de pasar una noche agradable con Rubén parecía inofensiva. Así que acepté. Su apartamento era moderno y acogedor, decorado con buen gusto. La cena fue deliciosa, y la conversación fluyó con la misma facilidad de siempre. Pero a medida que la noche avanzaba, la tensión entre nosotros se hizo más evidente. Había algo en el aire, una electricidad que ninguno de los dos podía ignorar. Después de la cena, nos sentamos en su sofá, y la conversación se volvió más personal. Rubén me habló de su vida, de cómo había llegado a la ciudad por un nuevo trabajo, de sus relaciones pasadas. Yo, por mi parte, le conté cosas de mí que nunca había compartido con nadie, cosas que ni siquiera había discutido con Javier. Había una conexión entre nosotros que no podía negar. Y entonces, sin previo aviso, Rubén se inclinó hacia mí y me besó. Fue un beso suave, casi tímido al principio, pero que rápidamente se volvió más intenso. Sentí como mi corazón latía con fuerza, y aunque sabía que lo que estaba haciendo estaba mal, no podía detenerme. Me dejé llevar por el momento, por el deseo que había estado reprimiendo durante semanas. Nos separamos por un instante, mirándonos a los ojos, sabiendo que habíamos cruzado una línea. Pero en lugar de detenernos, nos acercamos de nuevo, esta vez sin reservas. La noche se convirtió en un torbellino de emociones y pasión, un escape de la rutina que había marcado mi vida durante tanto tiempo. Antes de seguir con la historia, quiero recordarte que si estás disfrutando de este relato,
No olvides suscribirte y activar las notificaciones para estar al tanto de más historias llenas de pasión y decisiones difíciles. Ahora, sigamos. Al día siguiente, desperté en su cama, con la luz del sol filtrándose a través de las cortinas. Rubén dormía a mi lado, y por un momento, sentí una paz que hacía mucho no experimentaba. Pero esa sensación duró poco. La realidad me golpeó de inmediato. Había traicionado a Javier, había traicionado nuestra relación, y aunque lo que había vivido con Rubén me había hecho sentir viva de nuevo, no podía escapar de la culpa que comenzaba a asentarse en mi corazón. Salí de su apartamento antes de que él despertara, volviendo al mío como si nada hubiera pasado. Durante todo el día, no pude dejar de pensar en lo que había hecho. Javier regresaría esa noche, y yo tendría que enfrentarlo, mirarlo a los ojos y fingir que todo estaba bien, cuando en realidad, todo había cambiado. Cuando Javier volvió, intenté actuar con normalidad, pero la culpa me consumía por dentro. Sabía que lo que había hecho no tenía justificación, que había cruzado una línea que nunca debí cruzar. Intenté evitar a Rubén en los días siguientes, pero él buscaba cualquier excusa para verme, para hablar conmigo. Y aunque sabía que debía alejarme, no podía negar que una parte de mí anhelaba esos encuentros, esos momentos en los que me sentía libre de la monotonía que había invadido mi vida. Finalmente, llegó un punto en el que no pude más. Una noche, después de que Javier se había quedado dormido, salí al balcón para tomar aire, y allí estaba Rubén, en el suyo, mirándome con esa sonrisa que me había conquistado desde el principio. Nos quedamos en silencio, y finalmente, le dije lo que sabía que tenía que decir. Rubén, esto no puede continuar. Lo que hicimos estuvo mal, y no puedo seguir traicionando a Javier. Rubén asintió, con una tristeza en sus ojos que me rompió el corazón. Sabía que él también sentía algo por mí, pero ambos entendíamos que lo que habíamos comenzado no tenía futuro. Me despedí de él esa noche, sabiendo que era la última vez que compartíamos algo más que un saludo casual en el pasillo. Los días siguientes fueron difíciles. Intenté concentrarme en mi matrimonio, en recuperar lo que había perdido con Javier, pero la culpa seguía ahí, recordándome constantemente lo que había hecho. Sabía que no podía decirle la verdad, que confesar solo lo destruiría, así que me comprometí a hacer todo lo posible para que nuestra relación volviera a ser lo que era. Con el tiempo, las cosas empezaron a mejorar. Javier y yo comenzamos a pasar más tiempo juntos, a hablar más, a reconectar de una manera que habíamos olvidado. Pero la sombra de lo que había sucedido con Rubén seguía allí, una lección dolorosa sobre las consecuencias de ceder a la tentación y sobre el valor de lo que realmente importa. Mi relación con Rubén fue una experiencia que me enseñó que, aunque la rutina puede ser difícil de soportar, no vale la pena arriesgar todo por un momento de pasión. Aprendí que el verdadero desafío en una relación es encontrar maneras de mantener viva la chispa, de seguir construyendo juntos, incluso cuando las cosas se vuelven complicadas. Ahora, más que nunca, estoy enfocada en fortalecer mi matrimonio y en no volver a perderme en una búsqueda momentánea de algo que ya tenía frente a mí.